Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. La última vez que Ángel y yo nos vimos, hace ya muchos años, y los dos apasionados por estos temas de los desafíos globales y lo que llaman a cooperación, ninguno de los dos teníamos pelo blanco, imagínense. Y es un placer volverle a ver y estar con todos vosotros aquí en estas jornadas, a ver si lo hago bien y me volvéis a invitar a otras. Yo quiero plantear tres cosas. De hecho, podía haber venido invitado como Unión Europea y lo pensé y digo, como yo también soy académico y desde que entré en la Unión Europea hace 15 años tengo una actividad externa que me permite dar un número de clases al año en diferentes universidades donde soy profesor, digo, prefiero ir como Juan, si me invitáis como Juan, porque entonces hablo más libremente, aunque también dentro de la Unión Europea tengo mi espacio de debate y autocrítica. Pero además en los últimos años me he ido dedicando mucho a un desafío que es el desafío de la equidad y últimamente la equidad sostenible, que creo que encapsulan lo que es la Agenda 2030. Saben que la Agenda 2030 tiene casi 190 indicadores y que todos cruzados con todos, ya la Agenda del Milenio era complicada. Esta agenda se nos puede salir de las manos en cuanto a la dispersión que tiene. Y yo intento simplificar las cosas y la equidad sostenible es un tema que os quería contar brevemente. Sé que tenemos como 10 minutos, así que eso me tiene que llevar 3 minutos. Aquí yo me había ido con la pasión y antes de saber la estructura del debate, aquí hay como 30 diapositivas, pero no se asusten, voy a poner solo 3. Y después voy a hablar de lo que eso significa en cuanto a qué poder tienen las instituciones para el grado de desafío de equidad sostenible que hoy tiene el planeta. Y luego hablar un poco más concreto, que quizás sea además de interés personal, de dentro de esa cooperación institucional, qué rol pueden tener las universidades, tienen, y qué potencial creo que hay por desarrollar, con algún ejemplo de lo que ahora hago como jefe de cooperación europea en Cuba. Bien, la Agenda 2030 me parece una reedición y no en todo mejorada de algo que dijo Platón en su libro de las leyes hace 360 años. Él decía que las sociedades justas tenían que limitar la dignidad y también el acúmulo excesivo. Desde hace mucho tiempo el modelo dominante en el mundo es de acúmulo en todos los sentidos, acúmulo de unos pocos, acúmulo de unos países frente a otros, acúmulo en cuanto al uso de recursos naturales, etcétera. Eso lo traducimos en lo que se llama crecimiento económico. Es muy difícil hablar con economistas que no puedan ver la economía sin crecimiento. Aumento del comercio global. Es muy difícil hablar con gente de relaciones exteriores o de política internacional que no vean el éxito en su aumento en el grado de comercio exterior y aumento incluso de urbanización, de los modelos urbanos de desarrollo, que, como veremos dentro de un momento, puede que sea casi incompatible con los nuevos desafíos y evidencia que nos ha presentado hace apenas 2 semanas el Panel Internacional de Cambio Climático. Bueno, pues asustándoles de esa manera voy a hacer estos son estudios que hemos venido haciendo que lo que demuestran es que los modelos de desarrollo los tenemos un poco equivocados. Fíjense que y esto ya tiene que ver con la estructura institucional de la agenda sostenible y también de lo que fue la agenda del milenio. Saben que los modelos de desarrollo han estado muy liderados por el Comité de Ayuda al Desarrollo, que es un comité de ayuda al desarrollo dentro de la OCDE, que lo forman los países industrializados. Esos países industrializados tienen dos problemas. Uno, sus economías no son replicables para todo el mundo. La economía medida en Producto Interior Bruto saben que es el flujo de dinero de unas manos a otras. Ese flujo es tan alto en estos países, los nuestros industrializados, que si se generalizase en el mundo se necesitarían 5 o 6 planetas para poder tener todo ese flujo desde lo más natural hasta lo más sofisticado y hasta lo más sofisticado que son los derivados financieros. Eso es imposible, son modelos irreplicables a nivel global. Pero lo más claro todavía es que los países del Comité del Desarrollo no son países sostenibles. Ninguno de ellos tiene una huella de carbono que sea compatible con evitar lo que antes pensábamos que era el umbral, que es 2 grados de aumento respecto a los niveles preindustriales, y ahora sabemos con bastante evidencia que es 1,5 grados. Ningún país de ellos se aproxima a la huella de carbono per cápita. Recuerden esto, si algo quiero que recuerden es huella de carbono per cápita es el gran obligación y desafío ético del siglo XXI. Todo lo demás es
prácticamente anecdótico al lado de ese gran desafío ético. La huella de carbono per cápita es de 1 tonelada para que, generalizada a nivel global, podamos evitar el 1,5 grados en lo que nos queda de siglo e ir preparando otro modelo de desarrollo, de producción, de consumo, de conocimiento que recapture el carbono. Ese es el desafío de la humanidad. Lo dice solo uno de los indicadores de los 170 de la Agenda Sostenible, que ahora voy a él, pero tampoco lo dice exactamente en qué huella. Dice que tenemos que evitar el 1,5 grados. Fíjense que una huella de carbono es lo que yo he gastado viniendo de Cuba aquí y vuelta, y ya tendría que estar el resto del año sin gastar ninguna energía, y eso a mí me preocupa cómo somos incapaces sociológicamente de transformarnos ante una evidencia tan clara. Con todos estos estudios fuimos viendo que hay un grado de salud sostenible y replicable por países que no son del CAD, pero que tienen esperanza de vida como Europa, como Estados Unidos, incluso superiores. Hay un número de países, hemos publicado varios libros de eso, con datos desde 1950 hasta 2010 y los últimos hasta el 2015. Ya solo quedan 7 países en el mundo que tienen una renta per cápita por debajo de la media, les hace económicamente replicables, y tienen huella de carbono y el resto de límites planetarios por debajo de esos límites. Son modelos de bienestar sostenible y replicable. Y con esos modelos podemos hacer entonces lo que llamamos carga de inequidad, que es medir la injusticia global en pérdida de vidas humanas, en exceso de mortalidad. Que esta gráfica viene a decir, este es el número total, que son 7... No me funciona el puntero, pero me van a hacer caso. Son unos 17 millones de muertes al año, y cómo han ido evolucionando en el tiempo, en hombres, en mujeres. Esto es más claro todavía. En naranja son la proporción de muertes cada año en el mundo que son por injusticia global, que son más o menos 25% en hombres, 35% y en algunos casos hasta 40% de las muertes son por injusticia. Cuando nosotros, Ángel, hacíamos certificados médicos, cuál es la causa última de la muerte, tendríamos que poner el 40% de los certificados de función en el mundo, injusticia. Y eso es la distribución por edades, etcétera. Lo más interesante de todo eso, hemos hecho estudios en muchos países, estos son los estudios en Europa. Lo más interesante de esto es esta gráfica, que esto es lo que decía Platón, es la curva de la equidad. La curva de la equidad tiene un mínimo y tiene un máximo. Además es muy interesante porque es como se comportan la mayor parte de las variables en la naturaleza, con distribución normal. El mínimo, que es la dignidad, que son los recursos básicos para poder tener ese supuesto derecho a la salud, esa esperanza de vida que es replicable y sostenible en todos esos otros modelos, es muy diferente al nivel de pobreza. Es casi 10 veces más que el umbral de pobreza del Banco Mundial. Y eso implica que tenemos que poner coto al acaparamiento. Coto al acaparamiento es algo que ninguna agenda del mundo en los últimos 200 años se ha planteado, ni siquiera las religiones monoteístas. Toda la cultura occidental está basada en acúmulo. El que más tiene es el que más éxito tiene. Se le aplaude y ese además es el que normalmente o dicta por autoritarismo o por manipulación o por la banca o por poder del capital o incluso por un supuesto altruismo, dicta los modelos de desarrollo. Y ese es nuestro gran problema, que vamos corriendo detrás del que más tiene, que además son modelos insostenibles e irreplicables. Esta curva es muy importante, esto es cómo ha evolucionado en el tiempo, y les quería decir, tenía gráficas de ver cómo ha evolucionado la curva y dónde están los recursos, dónde está la población en el mundo, que explica muchos de los fenómenos de sufrimiento humano y la grande desigualdad que han oído por muchos lugares. Esto es lo que deberían recibir los países para llegar a ese mínimo de dignidad. El mínimo de dignidad requiere una redistribución global que es más o menos 35 veces el nivel de ayuda oficial al desarrollo. Ya en las reuniones de Addis Abeba, que fueron el marco para luego el preámbulo para acordar la agenda sostenible, se sabía que la financiación de la cooperación oficial al desarrollo es una mínima parte. En este momento está en 100 billones y la redistribución mínima necesaria para un mundo justo sería pues más o menos de unos 3 a 4 billones. 12 ceros. La reunión de Etiopía para financiación para el desarrollo ya decía que había que contar con el sector privado, que había que apalancar, que había que aumentar la movilización doméstica de recursos en muchos países de ingresos medios, pero esto es lo que aún así debería haber de cooperación internacional, que es mucho menos de lo que hay, y los países en cuanto a sus responsabilidades, pero no me voy a meter en eso. Lo más importante que les quería decir
es esto. Aquí están, y no tienen que leer los objetivos, todos los 17 objetivos de la Agenda Sostenible, y a la derecha indicadores que tienen que ver con este gran dilema que les he dicho de equidad. Esa equidad, por cierto, tiene algo muy importante, que es que tiene que ser sostenible, como he dicho, con límites planetarios, algo que ni siquiera Platón pensó en su tiempo, pero tampoco pensaron ni las grandes religiones, ni el marxismo, ni muchos de los modelos de desarrollo. Sí que son pues 7 de los objetivos de la agenda sostenible, tienen que ver con ello, pero solo hay uno de ellos que es realmente crítico, urgente, para que lo pensemos hoy mismo y para que vayamos a casa y cambiemos casi nuestra forma de vivir. Yo les desafío a que cuando vuelvan a casa hoy no enciendan las luces, por ejemplo. Y es que hay el objetivo, el de cambio climático, que me parece que es el... ¿Quién se lo sabe de memoria? No me acuerdo. El 14 puede ser. El 13. Pues el 13.1 dice que tenemos que evitar llegar al 1,5 grados. Lo dijo antes, ¿verdad?, de lo que ha dicho el panel internacional. Para evitar llegar a 1,5 grados, nuestra huella de carbono hoy, y teniendo en cuenta toda la población que va a haber de aquí al 2100, tendría que ser de 1 tonelada por persona y año. Ningún modelo urbano es compatible con 1 tonelada. Ningún modelo urbano de más de 100.000 personas y con un modelo de producción y de consumo globalizado. Ningún país que tenga un comercio global más allá del 40% es compatible con esa huella. Y, por supuesto, muchísimos, la mayor parte de los países tendrían que plantearse el dejar de crecer y tener un descrecimiento humano y una transformación vital. Hace poco tuvimos un congreso, el Congreso de Descrecimiento, el primer que se ha hecho, que fue en México, pero son temas que es muy difícil poner en la agenda política. Por eso he preferido venir como Juan Garay en lugar de como responsable de cooperación de la Unión Europea. Por lo tanto, ese grado, esa tonelada que es crítica para el futuro de la humanidad, y no viene entre los 170 indicadores, es algo que quería plantear porque cuestiona todos los modelos de desarrollo. Luego hay otros temas de equidad que contaba antes en la curva de equidad, pero no tenemos tiempo. Ahora, hemos hecho, en cuanto al efecto del cambio climático, un último estudio, y yo a través de Ángel les puedo compartir pues, los libros y artículos, investigaciones de este ámbito, y implican que al ritmo actual habrá 218 millones en exceso de mortalidad de aquí al 2100 por simplemente el aumento de temperaturas, lo cual significa 3 veces la magnitud de la Segunda Guerra Mundial y además esas muertes van a ser sobre todo en países que en este momento contaminan por debajo de 1 tonelada. O sea, casi el dilema más importante y la fórmula más injusta. Ante ello, esto es lo último que quería decir. Estos son los objetivos del milenio puestos en interrelación. Sí, he puesto en rojo, y se me han movido, como ven, y en naranja los que tenían que ver con cambio climático y con equidad. El número 10 en equidad, que es además muy tibio, habla que crezcan un poquito más, el 40% con menos ingresos, ni siquiera dice cuánto. O sea, es ante la redistribución necesaria en el mundo y dentro de los países y ante el desafío del cambio climático, la Agenda 2030 es muy tibia. Incluso los compromisos de París son totalmente insuficientes. La agenda de los derechos humanos, ya ven por Trump y por otros, y quizás este domingo Bolsonaro, ¿dónde se va a quedar? O sea, realmente estamos en un mundo muy crítico, quizás en la generación, somos la 500 generación más o menos desde el principio de las establecciones de las civilizaciones agrícolas, y vamos a ser la primera que vamos a dejar el peor legado a la que viene. Un legado muy crítico, siendo la más privilegiada en acceso a conocimiento, en esperanza de vida, en otros términos. Pero lo más importante que les quería decir aquí es que ante todos estos desafíos, y que yo creo que el poder que tienen la equidad y el limitar nuestra huella de carbono, que absolutamente tiene un efecto inmediato en las economías globales, en el abuso de recursos naturales, pero también de derechos laborales, etcétera,
Si todos bajásemos a una huella, nuestra huella de carbono, a una tonelada, cambiaría absolutamente la economía. Tendríamos que producir y consumir mucho más local y cambiarían muchas de las dinámicas autodestructivas que tenemos en este momento. Ante ese desafío, aquí está en términos ya más de lo que tenía que hablar, lo que hay. Tenemos unos 3 trillones esto está puesto en inglés porque lo iba a presentar también la semana que viene en una videoconferencia con Bogotá, 3 trillones de redistribución requeridas. El mundo tiene un PIB global de unos 70 trillones, que es lo que producimos, lo que consumimos. 114 trillones se mueven en el mundo por stock exchanges, por transacciones financieras, que es lo que domina la mayor parte de la economía global. Los gobiernos disponen más o menos en sus tesoros de 14 trillones, pero muy, muy vinculados a los préstamos y precisamente a los que dominan esas grandes transacciones financieras. Y al lado de esa magnitud, pues la ayuda al desarrollo es de apenas 0,1 trillón, 100 billones, 3 veces menos que las remesas y el presupuesto de Naciones Unidas es casi ridículo al lado de cualquiera de las 100 más importantes multinacionales del mundo. O sea, estamos en un mundo que se puede decir sin apenas gobernanza para esta agenda, con muy buenas intenciones de muchas personas. Ahí quería decir lo último, que las universidades yo creo que juegan un papel crítico, básico. Nosotros en Cuba intentamos plantear en todos nuestros sectores de cooperación, que son energía, agricultura y modernización de la economía, un gran debate y un gran desafío en Cuba, como pueden imaginarse, y luego tenemos otro en cultura. En todas ellas tenemos no solo el link con Erasmus, que aprovecho para decirles que hoy se ha lanzado el Erasmus Plus para el 2019 y además trae nuevas cosas, son 3.000 millones de euros y además trae una nueva convocatoria muy interesante para universidades europeas, para un nuevo concepto. Quizás alguno ya lo ha leído, pero me tienen en México a sus órdenes para facilitar información o contactos o redes. Pero la universidad es crítica, sobre todo en su modelo de vincular a la sociedad, vincularse a los problemas sociales, generar evidencia y llevarla a las políticas, pero yo diría más que a las políticas. La política sabemos que tiene sus limitaciones, sus intereses y su vínculo con esta economía global que es destructiva, que no es replicable, que no es sostenible. Luego, sobre todo, yo en lo que más confío, o en lo que me queda por confiar ante este escenario, es en la conciencia social, colectiva de las nuevas generaciones, y transmitiendo mensajes que no solo sean alarmantes, sino que vengan acompañados de posibilidades realistas y prácticas de cambiar nuestras formas de vida, porque de eso se trata el futuro, cambiar nuestra forma de vida, nuestros conceptos de desarrollo. Sin eso, pues mal vamos. Eso es en el poco tiempo lo que quería decir, y esperando que luego pueda haber preguntas y podamos hablar un poco más. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por invitarme. No me voy a detener en agradecimientos porque vamos así. Bueno, lo primero que quiero contar, y ahí voy a arrancar para hacerlo en 7 minutos, es que hace un tiempo tuve la fortuna de conocer a un profesor de economía de la Universidad de La Laguna, que está en Mérito, y que me introdujo en el mundo de la permacultura, que era un concepto que yo desconocía, que tiene que ver un poco con lo que planteabas. La permacultura hace alusión a la agricultura y a la cultura permanente, y a una vinculación con la tierra y con los recursos muy diferente a la que tenemos actualmente. Entonces, lo que él me dijo, una frase que me movilizó mucho, fue: en la permacultura, y en Canarias, y en el Orotava, donde está él, lo que hacemos es cultivar el suelo. Porque cuando uno cultiva el suelo, digamos, todas las otras preocupaciones que tiene la persona que cultiva, y que se vinculan a la cosecha, al siembra y demás, son mucho más fáciles. Lo que hay que cultivar es el suelo.
Y hoy me pidieron que viniera a hablar de los ODS y de los temas que yo sé, que no son la permacultura, sino los de gobiernos. Y yo creo que el objetivo 16 y 17 son el suelo que hay que cultivar para que todos los otros objetivos tengan sentido. ¿Por qué? Porque son los dos objetivos transversales que hacen alusión a las instituciones fuertes que van a lograr esa justicia y esa paz, como dice el objetivo 16, que no dice instituciones fuertes, sino sólidas, o no me acuerdo exactamente la palabra que utiliza, y que nos pone, por un lado, en intentar pensar los viejos desafíos que ya arrastramos, pensando en América Latina, también en España y en otros países, respecto a la deuda que tenemos con las instituciones, las administraciones públicas, por ejemplo, que son las instituciones, que los funcionarios y los técnicos que se encargan de implementar todas estas políticas, de diseñarlas y demás. Viejas deudas, instituciones meritocráticas, que rindan cuentas, que sean transparentes. Bueno, todas estas cuestiones que ya sabemos y a las cuales actualmente está rindiendo cuenta o está tratando de abarcar o de agrupar la idea de gobierno abierto. Por eso desde la FEM hay una comunidad de práctica en la cual participo, que lo que viene a plantear es localicemos los ODS, digamos, esto de lo local que hablaban hoy al inicio, pero también usemos al gobierno abierto como una palanca para llevar adelante esto. ¿Por qué? Porque sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin colaboración, sin participación, estas instituciones tal cual están no funcionan para llevar adelante estos objetivos que nos planteamos. Esos son los viejos y los nuevos desafíos. Hoy por hoy ya se está hablando de inteligencia artificial, se está hablando de millones de cosas dentro de la administración pública y tenemos que responder desde las instituciones a las dos cosas. A que no tenemos instituciones todavía que garanticen el ingreso meritocrático, por ejemplo, o que rindan cuenta o sean transparentes o publiquen datos. Esto de la apertura de datos recién se está empezando a ver y qué datos publicamos y cómo publicamos y quién publica y quién no se quiere pillar los dedos publicando tales datos. Entonces muchas veces no se hacen en formatos libres ni abiertos, que ese es otro tema, el código libre. Por ejemplo, ayer estaba en una presentación de Cónsul, que es la plataforma de Madrid, que se está expandiendo ya como a 18 ciudades. Trabajar en códigos abiertos, sostenibles y demás. Entonces, todo esto que se aplica también a temas de la salud, como lo planteabas, también se aplica a la administración pública. Entonces, por un lado tenemos eso, los nuevos y viejos temas que tienen relación con el objetivo 16. Pero también hay otras cuestiones a las que alude este objetivo 16 y que tiene que ver con que si realmente la normativa, la legislación y las reglas son las que regulan las conductas humanas. Esto es una discusión que se está planteando desde la economía, otra área de la economía, que es la economía conductual, que desde hace unos años tiene mucho apogeo, sobre todo cuando le dan el Nobel a Richard Thaler, que viene de ese lado de la economía conductual, a decir, bueno, es que por ahí las reglas hasta ahora presuponieron a los sujetos como entes racionales, que se comportan en base a análisis coste-beneficio o maximización de utilidades. Y quizás los seres humanos tenemos muchas miserias cognitivas, ¿sí? Entonces, lo que ahora se está planteando es cómo las instituciones aprovechan esas miserias cognitivas o las toman en consideración para regular las conductas humanas. Es decir, dejemos de pensar que los sujetos a los cuales nos dirigimos desde el gobierno son sujetos racionales, porque además de tener miserias cognitivas, como dice la economía conductual, los antropólogos y los sociólogos hace años que vienen diciendo que el sujeto no es solamente un ser racional limitado, sino también un ser emocional, la vuelta de las emociones, y un ser social, donde cuestiones como el reconocimiento social, la penalización social, puede ser muy útil para regular conductas. Entonces este es un gran tema que todavía no se está explotando lo suficiente en Iberoamérica, en América Latina y en España, que es cómo incorporamos nuevas maneras de regular la conducta social para obtener objetivos, sobre todo la conducta individual, para obtener objetivos sociales y colectivos que se plantean nuestras propias políticas, como son los ODS. ¿Sí? Entonces, este es un gran tema que no se está estudiando lo suficiente. Lo mismo la evaluación. Hoy hablaban en una de las primeras presentaciones, no estamos evaluando, decía la directora, Daesit Aina. O sea, no estamos evaluando. Claro, no estamos evaluando no solo los resultados de las políticas, ni siquiera los impactos, que es lo más importante para todas estas cuestiones. Entonces, eso lo dejo ahí abierto y luego podemos seguir hablando de eso. Y respecto al objetivo 17, que es el de las alianzas, hay alianzas sí, pero ¿cómo? Porque esto es un gran problema en América Latina cuando ciertos estados tienen menos poder que algunos poderes fácticos o algunas empresas. Entonces, alianzas con el mundo privado sí, partenariados público-privados sí, pero ¿a qué costo? Entonces, esto de las alianzas plantea una reflexión también sobre la capacidad de los estados de poner límites y de ir
de alguna manera articulando esas alianzas para obtener objetivos deseables y sostenibles, no a corto plazo de vamos a hacer carreteras, pero ¿a qué costo? Digamos, tiene esto para la sociedad. Y también plantea el tema, volvemos a lo mismo, de las tecnologías abiertas, es decir, del blockchain, de todo esto que pueda ser reutilizado y reapropiado. ¿Cómo generamos estas tecnologías de vinculación con los otros? Otra cuestión importante, y para ir cerrando, porque creo que ya se me pasaron los 7 minutos, es las nuevas lógicas de cooperación y coordinación que plantea el objetivo 17, cuando plantea alianza, plantea coordinación, nos lleva al tema de la confianza, que es un tema muy descuidado porque es muy etéreo, porque es muy difícil, porque no se sabe si pertenece a la sociología, a la filosofía y a estas cosas tan etéreas para los hacedores de políticas públicas y para todas las disciplinas. Entonces, el problema es que nadie nos entrena y nadie se preocupa por enseñarnos a cooperar y a colaborar. No existen espacios de comunicación. La gobernanza, que es el paradigma de gobierno de lo social de los últimos años, presupone que los actores públicos se coordinan con otros actores diferentes para tener sus conocimientos, sus saberes, esto de la ecología de saberes de la que también se hablaba un poco hoy al principio, aunque no se mencionaba como ecología de saberes en términos de Sousa Santos, sino como saberes, ¿no? Integrar los saberes de las universidades y los otros saberes, que también son válidos y necesarios para llevar adelante estos objetivos si queremos hacerlo inclusivo, igualitario, equidad y demás. Entonces, una de las cosas que se tienen que plantear las instituciones, vuelvo al 16, si quieren fomentar las alianzas, que es el 17, es entrenar a los actores públicos y a la ciudadanía en la colaboración público-privada. Y entrenar significa generar espacios de encuentro y un encuentro que esté guiado por valores públicos. Volvemos a lo mismo, porque yo no puedo sentar en una mesa al alcalde de un pueblo de 3.000 habitantes con un empresario de una empresa transnacional. No tienen el mismo poder de negociación. Necesito un articulador público que tenga valores públicos en ese contexto. Pero ese ejercicio de diálogo todavía no se está pensando seriamente. Si no se está pensando ni siquiera para unir los esfuerzos de las universidades y nos cuesta a nosotros hacerlo, las instituciones públicas no lo están haciendo. Y ese es el gran desafío del objetivo 17 que se vincula con el 16. Bueno, quedó abierto. Muchísimas gracias. Luego abrimos rápidamente el debate, pero antes de ello nos queda el doctor Frederic Hidalgo, que nos hablará un poco de esa visión que tiene él desde República Dominicana y desde la experiencia de gobierno de estos años. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. La verdad, muy agradecido de la invitación. Nosotros un poco contarles lo que hacemos en República Dominicana con relación a cómo lograr avanzar en la consecución de estos grandes objetivos, fundamentalmente en el objetivo número 3, que es el que yo quiero hacer énfasis. Justamente en el 2015, cuando Naciones Unidas aprueba esta gran agenda, el presidente de la República Dominicana, bueno, pues crea una comisión intersectorial en la que se involucran varios ministerios, direcciones generales y una gran parte de la sociedad civil, ONG, personas que trabajan con grupos de la sociedad civil, y se crea esa gran comisión intersectorial que a su vez pues se subdividió en 4 grandes grupos. Un grupo que manejaba básicamente los primeros 5 objetivos, del 1 al 5, en determinadas grupos personas. Otro grupo que manejaba lo que se llamaba prosperidad, se le llamaba esa comisión prosperidad, y que tenía los objetivos del 7 al 11. Igualmente una que se llamaba planeta, o que se llama planeta, que tiene los objetivos 6, el 12 al 15, y la institucionalidad, que está 16 y 17. Entonces, desde ahí se comenzó a hacer el trabajo para que pudiéramos ir caminando con esta gran agenda. Pero el tema nuestro, aquí se ha contado bastante sobre los diferentes objetivos, y como les dije, quisiera un poco contarles lo que estamos haciendo en el tema de salud, fundamentalmente, en el objetivo 3. Ustedes conocen que la agenda también trae consigo
metas muy puntuales a trabajar, y no escapa eso al objetivo 3 en la parte de salud y bienestar, en donde hay indicadores y metas muy puntuales a lograr. Y para nosotros que habíamos tenido la experiencia no tan agradable con los ODM, vimos que los temas que tenían que ver con calidad de la atención en salud eran de los que más nos preocupaban, sobre todo los indicadores que tenían que ver con mortalidad materna, mortalidad infantil, que eran indicadores muy básicos y muy sensibles ante la comunidad. Nuestro país, como ustedes saben, es una isla compartida con nuestro hermano país de Haití, en donde tenemos diferentes situaciones, lo que le pasa a la mayoría de los pueblos que tienen fronteras virtuales, diríamos nosotros, y que en el país que un poco avanza, bueno, pues el otro de alguna manera toca, y nosotros hacemos una gran inversión en el tratamiento para los casos, sobre todo de madres haitianas que van a parir a República Dominicana. Pero bueno, ese no es el tema. Nosotros sí queremos ver entonces qué ha pasado. Nosotros habíamos tenido una tasa de mortalidad materna que al cierre de los ODM habíamos alcanzado cerca de 106 a 110 por 100.000 nacidos vivos, o sea, 106 a 110 muertes por 100.000 nacidos vivos, una tasa bastante alta, y que había que trabajar muy duro en ese sentido. De hecho, cuando se trabaja este tema conjuntamente con el de la tasa de mortalidad infantil, nos damos cuenta que hay un tema de calidad de la atención de por medio, en el que se involucra qué tanto cumplen los actores que tienen que ver con la atención, con los protocolos de atención en salud. Y ahí había y existen muchas debilidades que se han estado justamente trabajando. Igualmente, una inversión en la infraestructura de los centros de atención, sobre todo los de segundo y tercer nivel, y igualmente en la parte que tenía que ver con equipamiento, tecnología, eso, y recursos humanos. En esos tres órdenes se ha estado haciendo la inversión, y obviamente que todavía la mortalidad materna sigue siendo alta, pero ha comenzado a dar señales de descenso. Igualmente pasaba con la mortalidad infantil. Entonces, dentro de los indicadores que nosotros tenemos por delante a los fines de cumplir o alcanzar las metas señaladas en estos objetivos, está también el comportamiento del dengue, una enfermedad tropical que en nuestro país, ustedes saben que impacta, en los países del trópico impacta bastante. Hemos logrado disminuir, sobre todo la letalidad del dengue en nuestro país ha estado, en el 2017 cerramos con 0.2 aproximadamente, y la incidencia también ha ido disminuyendo. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues se ha trabajado bastante el tema de la comunidad, cómo involucrar a la comunidad a entender este tipo de enfermedades. El mosquito se cría en la propia casa, donde usted deja un tiesto, un cacharro, una cosa donde se acumule el agua, y ahí entonces se reproduce. Bueno, pues una orientación bastante tenaz, de mucho trabajo en ese sentido, con spot en los medios de televisión, de radio, de casa a casa, trabajando. En ese sentido creo que se ha ido
avanzando en ese sentido. Igualmente nosotros tenemos muchas instituciones que están vinculadas a salud, que están también trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud. Y así existen el Consejo Nacional de la Niñez, existen ahí los institutos que tienen que ver con la primera infancia, la atención a la primera infancia, el Seguro Nacional de Salud, que es una administradora de riesgo de salud pública, y los consejos que tienen que ver con la discapacidad, con los envejecientes. Todo ese grupo han estado trabajando, inclusive han estado apoyando la Unión Europea, el PNUD, organismos internacionales que han estado trabajando. Bueno, el tiempo es bastante corto, Ángel, en muchas cosas, pero bueno, nos quedamos ahí. Muchas gracias. Mira, ahora es el momento de entre todos enriquecer este debate. Entonces, cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis hacer a cualquiera de ellos, pues están a vuestra disposición para responder. ¿Quién se anima? Como dicen por ahí, todos a la vez no, pero se puede. ¿Quién se anima a formular alguna pregunta, algún comentario a cualquiera de los tres? Sí, pastora. No sé si te lo pongo. Pastora Martínez, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la Universitat Oberta de Cataluña y directora de l'OCUT. Muchas gracias por las intervenciones. Yo me iba un poco a, que apuntaba también ahora, pero que decía muy explícitamente Cecilia, con el tema de la gobernanza y la localización de los ODS y cómo somos capaces, ¿no?, de aterrizarlo. Bueno, aquí algunos de nosotros nos gusta decir que las universidades también a veces son como pequeñas ciudades, incluso ciudades a escala con la que te puedes permitir hacer algunos pilotos que a lo mejor en una ciudad un poco más grande no son tan factibles. Y en ese sentido también reivindicamos esa capacidad que tenemos como espacio controlado de poder hacer algunos experimentos fuera de los laboratorios, experimentos como eso, como decía, como pequeñas ciudades. Entonces, tú apuntabas a estas experiencias con la FEM, ¿no?, de cómo trabajar esa localización en el sentido de trabajar la gobernanza. No sé si tenéis algún ejemplo, y me dirijo a los tres, algún ejemplo concreto más allá de los que habéis dado, pensando en esos posibles pruebas piloto que a lo mejor desde las universidades podríamos llevar a cabo, más allá que con una comunidad específica para un caso concreto como sería el dengue. Si hay algo así que nos podéis inspirar, iluminar, en qué tipo de cosas podríamos desde las universidades o solas o en conjunto trabajar. Gracias. No, tú por favor. Bueno, la comunidad de prácticas de la FEM acaba de arrancar, o sea que la está coordinando magníficamente Juana López, que es la encargada de eso, y la estamos sacando recién adelante. Pero, a ver, hay dos temas acá. Uno es, ¿qué tecnologías usamos para llevar adelante esto? Cuando me refiero a tecnología no me refiero a ordenadores, me refiero a tecnologías sociales. Es decir, seguimos manteniendo las mismas, por ejemplo, en términos de gobierno, la tecnología clásica de gobierno son las leyes, la normatividad, las prohibiciones, los castigos, los incentivos económicos o los incentivos negativos como las penas. Hoy por hoy, cuando se habla de políticas conductuales, estamos hablando de trabajar con otras tecnologías que pueden ser mucho más relevantes para estas cuestiones. Y esto es un ejemplo, los nudgets, o los pequeños empujoncitos, que son una tecnología de gobierno. Pero también hay otra tecnología que es propia de otros modelos de democracia no representativa, que son más deliberativas, que es la deliberación. Los espacios de participación y colaboración y co-creación. Y lo ve a Raúl Oliván, que va a intervenir ahora, la hablará, pero ellos están haciendo un esfuerzo muy destacable en Zaragoza y en todo Aragón. Digo Zaragoza porque fue donde empezó Zaragoza Activa, pero en todo Aragón, de laboratorios. ¿Cómo traemos laboratorios y espacios de participación ciudadana para tener la ecología de saberes? Porque esto se trata. Los ODS no se consiguen los gobiernos solos, porque los gobiernos solos no consiguen nada hoy, ningún tipo de objetivo. Entonces, los ODS menos que menos. Entonces, son distintas tecnologías que podemos utilizar, unas como otras, la deliberación. ¿Por qué? Porque es más eficaz y más legítima.
Y también porque te hace ver cosas que no veías antes, como planteabas con lo de las políticas de prevención sanitaria. O sea, si uno no entiende cómo vive la gente, cómo piensa la gente y cómo se comporta, no puede regular sobre eso. Y eso es una forma de localizar o aterrizar, como decías, que me parece muy válida. Bueno, brevemente, pienso que sí que en cuanto a uso de las tecnologías de la información, sería bueno que ya de hecho hay varias aplicaciones que los estudiantes en alguna universidad que lo plantee, incluso que lo hagan red dentro de Erasmus, que se planteen universidades de -1, por debajo de 1, quiere decir por debajo de 1 tonelada por persona, universidades éticas del siglo XXI. Y eso implica transformaciones importantísimas, pero en los campus ir en bici y usar energías renovables y tener dietas de producción local y huertas locales, etcétera. Pero intentarse plantear eso, pero desde un modelo de gobierno abierto, como decía Cecilia, en el cual las personas primero sepan su propio consumo, el consumo de la universidad, las emisiones de carbono e incluso captación de carbono, pero ese es el gran tema. Como ves, estoy un poco obsesionado con ello. Sí. Segundo, nosotros en México trabajamos mucho en gobierno abierto, muy complicado en México, con grandísimas desigualdades, incluso enseñando a comunidades, a minorías étnicas a participar en presupuestos públicos, te puedes imaginar, pero es importantísimo, no sé a qué te refieres, Cecilia, pero la palabra es bonita, de democracia deliberativa, y Cuba es un ejemplo muy interesante, muy singular de democracia deliberativa. Hay muchas dimensiones de la democracia. No sé qué porcentaje de los españoles participan en debates en sus ayuntamientos sobre los presupuestos públicos, pero no creo que llegue al 1%, es un signo indirecto de lo activa que es la democracia, ¿no? Pero cómo los estudiantes pueden participar en el gobierno de la universidad sabiendo los presupuestos, sabiendo las decisiones, sabiendo las juntas de gobierno, sabiendo y participando activamente o electrónicamente, ¿no? Se me ocurren esas dos cosas. Tenía otras en mente, pero por ahí ya es mucho, ¿verdad? Bueno, pues yo me atrevería a recomendarle, Sí, eso no. más que a las universidades locales, quizás a la de mi país, en cuanto a la formación del médico, del profesional de la salud. Creo que debemos trabajar más todo el tema de atención primaria en salud. Creo que los médicos nuestros se han estado formando fundamentalmente para ser médicos muy clínicos, fundamentalmente para ir directamente a la atención de la enfermedad, y los temas que son puramente de prevención, de promoción y de educación para la salud, quizás salen muy débiles en su formación. Por tanto, me atrevería a hacer esta sugerencia de este espacio para ver cómo fortalecemos el pensum en nuestras carreras, sobre todo del área de la salud. Si alguien más se anima con el debate. Yo sé que planteabas, ha habido una experiencia que hay alguien más por ahí, que lo haga, sí. Buenas al panel. Bueno, soy Renato, vengo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, de Perú. Me identifico con mucho de lo que mencionan. Bueno, han tocado mucho tema de Latinoamérica. Algo cuando escuchaba un poco es acerca de la participación de los estudiantes dentro del desarrollo, digamos, de las universidades con respecto a ese tema. Lo que pasa es que, bueno, para la realidad de mi universidad, hace muy poco tiempo que hubo un cambio político importante, casi reformador, donde se tuvieron que replantear los estatutos de las universidades públicas, donde pues varios de mis compañeros se desarrollaron muchos movimientos estudiantiles dentro de mi país. Mi planteamiento va hacia ese. Uno de ellos, por ejemplo, es la implantación dentro de mi universidad de una oficina de gestión ambiental, como actualmente para mí es una buena práctica, pero ese planteamiento vino de un grupo de estudiantes que trasnocharon,
tuvieron que hacer a un lado muchas cosas, tuvieron que irse a asesorar externamente, a plantear una buena política, egresados también que trabajaban el tema, y se planteó una buena norma que actualmente es un golazo porque implica una conciencia ecológica dentro de la universidad. Entonces yo quisiera conocer acerca de experiencias, si ustedes han tenido o han visto acerca de estas iniciativas estudiantiles, en relación también con algo, no sé si se ve con el tema de, o si en España existe acerca de la idea de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria, el movimiento estudiantil y cómo éste puede incluirse o participa dentro del desarrollo, bueno, los objetivos del desarrollo sostenible. Gracias. Experiencias de universidades en gestión ambiental. Claro, de universidad, gobierno, articulación universidad, gobierno, estudiantes, ¿no? Con respecto a la solución de problemas. Ya que es nada más importante. Sí. Bueno, yo soy estudiante, ahora no he llegado a este... Bien, desde el punto de vista sabéis que dentro de la CRUD hay una sectorial dedicada específicamente al tema de sostenibilidad y hay personas aquí que participan de esa comisión y de esa sectorial. Hay una experiencia, en este caso de la Universidad Rey Juan Carlos, que además se ha distribuido y se ha difundido un poco en otras universidades, que dentro de esa filosofía que tenemos en las universidades de los famosos créditos de reconocimiento académico, hay una asignatura específica que, aunque es voluntaria, pero que al final cursan muchos estudiantes, que tiene que ver con toda la implantación de esta Agenda 2030 y todos los temas de sostenibilidad. Y además los alumnos, cuando finalizan esta asignatura, parte de la evaluación, aunque sea online, lo hacen calculando su huella de carbono, ¿no? Es una forma, bueno, pues lo que decíamos, de ir conociendo, decir, bueno, yo que estoy en mi casa de mis padres, que todo tal y cual, pues tú también puedes contribuir a tal. Son aspectos muy de sensibilización, quizás no, y muy optativos. Bueno, al final no está aquí la Consuelo Iriarte, que es la que lo lleva, pero todos los años se apuntan cerca de 5.000 estudiantes, ¿no? O sea, que al final pues es muy online todo, pero muy participativo, muy didáctico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí que hay sensibilización y necesidad de esta formación y esta participación, ¿no? No sé, ¿queréis decir algo más al respecto sobre ello? Bien, ¿alguna pregunta más, algún comentario más? Nos quedan 4 minutos. Yana, ¿se me oye? Soy Guida Fullana de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña. Respecto a lo que ha dicho este estudiante de la universidad, me parece bastante interesante. Para nosotros es muy importante el que la universidad pueda caminar de la mano también de la sociedad, resolver los problemas que tiene la sociedad junto con la administración y que los estudiantes también puedan participar. O sea, como hacer la triangulación entre estudiantes, profesorado, que sería como la investigación, la universidad, con la administración y los representantes del tercer sector, las ONGs. Entonces estamos haciendo una experiencia piloto en la UOC, que es de trabajos finales participativos, en el cual intentamos implicar desde el primer momento, trabajar en co-creación desde el primer momento. Es mucho más complicado que hacer un trabajo final normal, porque al final el estudiante en el trabajo está solo con su profesor, y aquí se trabaja a 3. Se trabaja junto con una entidad, con la administración, la universidad, para resolver un problema real que existe en la sociedad. Bueno, solo quería compartir esto porque creo que iba muy en la línea de lo que había dicho también algunos, si lo conocen mejor que yo, en la Comunidad de Madrid, a través del Ayuntamiento, en este caso, del Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa de la propia alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, se ha implicado a las universidades, en este momento públicas, de Madrid y también a la UNED, a la Nacional de Distancia, en todo lo que es el proceso de aprendizaje-servicio, ¿no? Una iniciativa parecida. Y en este caso el propio Ayuntamiento de Madrid ha puesto algunos de sus servicios del propio Ayuntamiento para que se puedan realizar este tipo de experiencias que tú planteabas, en el cual la universidad
esté implicada y participando en actividades concretas de la propia ciudadanía, ¿no? Yo creo que son experiencias muy importantes y que permiten esa implicación que tú decías de la agenda con la realidad, en este caso, de un ayuntamiento o de lo que proceda. Quizás, Ángel, además de la Unión Europea, tener el programa Erasmus Plus, que conocéis y que yo creo que tiene, ya veréis la convocatoria ahora para el 2019, oportunidades bellísimas. Y el Horizonte 2020 a través de la DG Investigación, con centros de investigación y académicos orientados a bien común. Nosotros en Cuba lo que intentamos es, como decía antes, en cada sector tener 3 enfoques. Uno es precisamente la generación de evidencia aplicada a los problemas locales, porque nuestros proyectos tienen, como ahora voy a decir, un enfoque local tipo laboratorio, lo que la cooperación hace, que como habéis visto en cifras, es una mínima parte del presupuesto de la riqueza y del flujo de recursos globales, y en la mayor parte de los países es tiene 1 o 2 decimales, ¿no?, en cuanto a su proporción del presupuesto total del Estado. Entonces tenemos un enfoque laboratorio, y en esos ayuntamientos o provincias donde tenemos proyectos de innovación, las universidades están muy implicadas en generar evidencia aplicada a problemas locales. Incluso open software y otros temas, como por ejemplo agricultores conociendo y construyendo molinos de viento, paneles solares o bombas, cómo el conocimiento se aplica a la problemática local. La segunda dimensión, voy a ir ahora. La segunda dimensión es un diálogo de políticas públicas, y nosotros lo llamamos una especie de Erasmus de funcionarios, por los cuales funcionarios de la Unión Europea con conocimiento y experiencia en ciertas áreas van a Cuba, o funcionarios de Cuba vienen a Europa y a otros países también, y intercambian experiencias y establecen alianzas. Y el tercero, como decía, en base a esos diálogos se establecen proyectos de innovación que luego intentan llegar a escala. El gran problema que tenemos en Cuba es que muchas de esas ideas no pueden llevar a escala porque Cuba tiene un embargo comercial de Estados Unidos y tiene un embargo de facto financiero del resto del mundo. Tú hoy le quitas a todos los países europeos la financiación internacional y aquí quizás tengan que apagar las luces en el próximo mes. O sea, hay un tema también de política interna, pero hay un tema muy importante de la situación de aislamiento que vive Cuba. Entonces, como digo, la universidad es base en nuestros programas, lo que hacemos de agricultura, de energía, de economía, a través de una red que se llama FMD, de innovación y de una red europea en colaboración con el Ministerio de Educación Superior, y luego tenemos uno que es llevar todos estos conocimientos hacia valores sociales a través de la cultura, y estamos ahora en el proceso de formulación de un gran programa de cultura de Cuba y Caribe, con un Erasmus de artistas, que quizás se llame Leonardo. Pero con todo ello quería terminar yo diciendo que la universidad no solo es interesante en generar evidencia y en aportar a diálogo de políticas públicas, sino todos nosotros aquí en cooperación con nuestras diferentes oportunidades de aportar a un mundo mejor, lo que somos realmente somos migrantes privilegiados, lo llamo yo. Todas las especies vivas en este planeta han enriquecido a través de la fertilización cruzada, de enriquecerse mutuamente. Nuestro mundo ha ido siendo más dominado por el flujo de capital y servicios que el de personas. Está muy por encima el flujo por eso estamos tan globalizados, por eso vestimos todos tan parecidos, etcétera. Las personas nos hemos movido mucho menos rápido que los bienes, el producto, y ahora que los capitales, ¿no? Entonces, hagamos de la cooperación, sobre todo, con esta limitación en capacidad financiera, que sea un canal de hibridación, de fertilización cruzada entre pueblos, que actualmente los países del mundo están poniendo barreras a la migración, al movimiento
sano y necesario y fértil entre los pueblos, pero que la cooperación los abra o los compense a través de universitarios, de académicos, de funcionarios, de artistas, porque cuando las gentes se conocen e intercambian ideas, se hacen más sensibles a los problemas globales, que es un gran déficit que yo creo que tenemos, el problema de conciencia hacia el bien común en el mundo de producción y consumo individualizado y individualismo. Existe un grado de conciencia que es difícil de medir, menor hacia la aportación al bien común, que quizás en lo que planteabas antes, yo he estado relacionado con algunos estudios que han medido el impacto de la universidad no en publicaciones científicas de alto valor académico, etcétera, sino de qué manera los licenciados de esas universidades luego se implican en acciones que tengan un impacto en una mayor justicia social y ambiental. Por ejemplo, Harvard salía fatal y ese tipo de conciencia a través del intercambio de universidades y que sea un elemento, así lo intentamos al menos en Cuba, esencial de nuestra cooperación, me parece muy importante. Le voy a dejar un último minuto a Cecilia y con ella ya cerramos. Era un poco para responder a lo que planteó antes Juan. En teoría política no existe acuerdo en si los hombres nacen buenos y se hacen malos, o si nacen malos y se hacen buenos. Esta es la eterna discusión entre Locke y Hobbes. Mujeres, ¿no? Y las mujeres. Entre Locke y... No, los hombres. Entre Locke o Hobbes. O, si es como decía Pascal, ni ángeles ni demonios. Bueno, pero lo que está claro, en teoría política, es que los sujetos no nacemos ciudadanos, nos hacemos ciudadanos. Entonces es lógico que exista poca participación ciudadana en las primeras experiencias participativas o deliberativas. Pero esto hay que echarlo a andar y dejarlo andar, porque nos vamos a construir ciudadanamente en la medida en que nos ejercitemos en el arte de ser ciudadanos. Esto tiene que ver más con el republicanismo de la teoría política. Pero yo creo que tiene mucho sentido porque muchas veces se mide el éxito o el fracaso de estos procesos en participa poca gente. Bueno, esto es al principio, hay que saltar esas barreras, esos problemas. Yo creo que hay que echarlo a andar un poco a esto y construir ciudadanía es construirla a la práctica, en el hacer, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias a los tres, gracias a todos por vuestra atención. Hemos empezado a -25 y acabamos a -25, la horita que teníamos.